Dios los bendiga, mis hermanos. Les damos la bienvenida a todos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Hoy leeremos el Salmo 133, que dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, el Salmo 133 es una lectura muy conocida por todos nosotros, que habla de la bendición de Dios y la vida eterna. De hecho, todos hablan de ser bendecidos, todos hablan de la bendición de Dios. Pero recibir la bendición de Dios no es de lo que todos hablan. Realmente la bendición de Dios no es ese beneficio material en el que la mayoría de las personas tienen puestas sus expectativas. La bendición de Dios es la gracia de Dios actuando sobre nosotros. La palabra bendición o bendecir viene del latín benedicere, que significa decir bien o hablar bien de alguien. Todos necesitamos que hablen bien de nosotros. Necesitamos afirmarnos los unos a los otros. Sin esta afirmación caemos en la inseguridad y baja autoestima. Bendecir a otro es la mejor manera de afirmarle. Es el trabajo que se recomienda desde la educación y la crianza que debemos hacer con nuestros hijos. Resaltar y trabajar sus cualidades para desarrollar ese potencial que hay en ellos y poder entonces conseguir buenos resultados. No es resaltando lo negativo, sino resaltando lo bueno que podremos corregir y que podremos llevarlos a superar esas barreras o esas equivocaciones que hay en ellos. Es algo entonces que es mucho más que señalar los aspectos favorables de una persona, sus buenas obras o logros. Se trata de afirmar a los demás en aquello que son, no tanto en lo que han hecho o en lo que han conseguido. La bendición que viene de parte de Dios para nosotros nos lleva a entender que como seres humanos somos dignos de ser amados y de amar. Es poder ver la gracia de Dios en el otro y que yo pueda dejar ver la gracia de Dios en mí. Por eso, mis hermanos, es importante alegrarnos de poder tener a ese otro a nuestro lado. Es importante alegrarnos por la presencia del otro, no solo por sus logros o por sus éxitos materiales, es por su vida, por el estar allí, es por el hecho de poder contar con él. Gracias por vivir, gracias por ser quien eres, no gracias por lo que has logrado o por lo que has hecho, que es bueno y que está bien, pero la bendición es el que esas personas hayan estado en medio nuestro y que nos hayan permitido disfrutarlas y que nosotros nos hayamos permitido disfrutarlas. Pero mire que se nos hace necesario, si estamos hablando de la bendición, tenemos que mencionar la maldición. Pues la maldición no es otra cosa que la ausencia de la bendición de Dios. No encontrar las razones para dar gracias a Dios por mi vida y por la vida de las personas que están a mi alrededor es maldecir mi existencia. Volviendo a la idea del Salmo 133, que habla de vivir juntos y en armonía, entonces tenemos que entender que la comunidad se forma en la comunión de las personas. No es el simple hecho de estar juntos, es convivir juntos y en armonía, como dice el texto. Bueno, nuestra realidad es que vivimos juntos, a veces en armonía, otras veces no tanto. A veces bendiciéndonos unos a otros y otras no tanto. Pero es en esa comunión que somos demandados a crecer, a superar nuestros complejos y dificultades
para poder aprender a disfrutar de esa compañía, de esa presencia del otro y llegar a esa armonía que es la bendición de Dios, que es donde se manifiesta la bendición de Dios. Las relaciones nos hacen crecer, nos confrontan, nos llevan a pensar en el otro, cómo se va a afectar con mis decisiones. En las relaciones descubro que no soy solo yo, que no importo solo yo, que hay más personas implicadas, que hay vidas implicadas con sus sentimientos y con sus maneras de ver la vida, que se afectan con lo que yo hago, con lo que yo decido. Allí, en medio de esa relación, se manifiesta Dios de una manera muy especial y me da la oportunidad entonces de crecer, de confrontarme, de madurar, de hacer cercanía, de hacer acuerdos con el otro, de llegar entonces a un nivel de relación donde no se oculten las penas, donde no se oculten las alegrías, sino que se compartan, sino que llegar a ese espacio de confianza donde se aprende a expresar y a escuchar. El mundo, por ejemplo, hoy es un mundo que se aleja de la bendición de Dios, expresa cosas como, por ejemplo, que el matrimonio es una locura, que el matrimonio no tiene presentación. ¿Cómo me voy a atar a otra persona a soportar sus costumbres? ¿Cómo me voy a obligar a vivir hasta que la muerte nos separe con una persona si no me entiendo con ella? Son las expresiones que habitualmente escuchamos. Y no nos damos cuenta que la verdadera locura es perdernos la oportunidad de aprender a convivir y a compartir con el otro. Esto se debe aprender desde casa, a compartir con los míos, a enriquecerme con la diferencia de esos seres cercanos. Y esto me va llevando a crecer para que el día de mañana pueda convivir con mis compañeros de colegio, luego de trabajo, llegar a desarrollar amistades, en esas amistades llevando ese proceso de crecimiento, poder a llegar a un noviazgo, por ejemplo, y llevando entonces ya mi crecimiento a un nivel de madurez, llegar a tomar la decisión de un matrimonio. Un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, un proceso de bendición que lo da Dios con sus recursos y con su palabra. Hermanos, no digo que esto sea fácil, pero sí digo que cuando le permitimos a Dios intervenir en nuestra vida con su palabra, eso es un proceso maravilloso que nos bendice, que bendice nuestra vida de una manera incomparable. La experiencia de descubrir al otro valioso, la experiencia de ver al otro en todo lo que es, en sus cualidades, pero también en sus defectos, es algo que enriquece y engrandece nuestra vida de una manera maravillosa. Allí se da la bendición de Dios. Entonces, hermanos, tal vez no empezamos a hacer esos procesos desde el momento en que lo debemos haber empezado a hacer, desde nuestra casa, desde nuestra juventud, pero hoy tenemos la oportunidad maravillosa y grandiosa de parte de Dios de poder corregir, de poder cambiar, de poder aprender a ser más tolerable y a facilitar que los demás me toleren más. Hermanos, tenemos la oportunidad maravillosa de ser bendecidos por Dios por medio de su palabra, de ser enriquecidos como seres humanos, de descubrir nuestro valor y poder ver el valor del otro. Imaginémonos la vida solos. Realmente sería una experiencia muy frustrante. Y ahora, que si nos imaginamos la vida solo, pues nos cuesta porque decimos, hay mucha gente a nuestro alrededor. Pero ¿cuántas de esas personas son cercanos? Y de esas personas cercanas, ¿con cuánto logramos vivir en armonía? El cercano en armonía se da con la intervención de Dios. No hay manera que nosotros logremos esa armonía, esa cercanía armoniosa, sin que llegue la palabra de Dios a intervenir en nuestra vida, sin que le abramos las puertas a la palabra de Dios. Cuando el texto dice de vivir juntos y en armonía, lo que está hablando es de una comunidad que se ha dedicado a oír a Dios
y que se ha aplicado a su palabra y que ha hecho un esfuerzo por aprender de esa palabra y hacerla una práctica de vida en su cotidianidad. Por eso, mis hermanos, debemos entender que la manera de bendecir la vida, la manera de disfrutar la vida y de disfrutar a todos esos seres maravillosos que tenemos a nuestro alrededor, y cuando digo seres maravillosos no me refiero a que sean perfectos, porque son tan imperfectos como lo somos cada uno de nosotros, pero con todo y eso, Dios nos da la capacidad de disfrutarnos. Entonces, mis hermanos, no hay manera de que alcancemos la armonía sin la intervención de Dios. Ahora, podríamos decir que igual vamos a vivir todos estos procesos de relaciones sin Dios. Y es una gran realidad. Vamos a tener que vivir relaciones de compañeros, relaciones de amistad. Pero ¿qué tan edificantes van a ser? ¿Qué tanto voy a bendecir yo mi vida con un matrimonio o voy a desgraciar mi vida? Vamos a vivir de todas maneras las experiencias sin Dios, pero la gran diferencia es que no van a ser de bendición, sino que serán de maldición por la ausencia de la presencia de Dios interviniendo en nuestra vida. Serán traumáticas, serán experiencias negativas, pero por lo contrario, con la intervención de Dios, se convierten en fuente de sanación y de restauración. Porque Dios está orando en la vida del otro, porque Dios está orando en mí, porque Dios está orando en la vida de en medio de esa comunidad que se expone a Dios, que se expone a su palabra. Por eso, mi hermano, la iglesia es una comunidad terapéutica. La iglesia es una bendición maravillosa, es una institución de Dios que nos da y que nos permite, hermanos, encontrar ese espacio de sanación, ese espacio terapéutico donde podemos empezar a ser tratados, donde podemos empezar a ser restaurados. La iglesia entonces nos forma y nos da las posibilidades de ir superando todas las limitaciones que tenemos para poder empezar a disfrutar a los otros. Y entonces podremos de la iglesia llevar la bendición hacia nuestra familia. Podremos bendecir nuestra familia con lo que recibimos de parte de Dios por medio de la iglesia. Podremos bendecir a nuestros medios donde nos movemos, a todos nuestros medios donde nosotros tengamos que estar o convivir por razones de trabajo o por las razones que nos lleven todo el tiempo a estar en comunión, a estar en convivencia con los demás. Pero esa comunión termina siendo muchas veces relaciones tortuosas por todo este daño y esta desubicación que hay en nosotros. Lo que tenemos hoy por medio de la palabra y por medio de la iglesia es una oportunidad maravillosa para restaurar la vida y poder vivir bajo la bendición de Dios. La carta a los Romanos en el capítulo 12 tiene un texto maravilloso en los versículos 9 y 10 que dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, es un mensaje maravilloso que nos va dando y dejando ver las pautas para vivir en armonía, para vivir bajo la bendición de Dios. Entonces mire que podemos ver un comportamiento muy típico de nosotros los seres humanos, y es la tendencia a ocultar lo nuestro, a ocultar nuestras emociones, a ocultar nuestras experiencias, los que estamos viviendo, porque nos avergonzamos de ellas. Pensamos que si conociesen nuestros miedos, nuestros temores, lo que estamos pensando, nos rechazarían o se burlarían de nosotros. Pero si estamos en un medio salvador, en un medio como la iglesia, donde Dios todo el tiempo se está manifestando en todos los integrantes de esa comunidad, encontraremos el respaldo que tanto necesitamos. Pues hay otros viviendo la misma condición mía, las mismas experiencias, tal vez desde particularidades muy diferentes,
porque todos y cada uno de nosotros somos muy diferentes, pero al final estamos viviendo los mismos miedos y los mismos temores. Y Dios ha querido que estemos en esa comunión maravillosa para que podamos encontrarnos y para que podamos exponernos a los otros y en esa exposición podamos sanarnos y fortalecernos. Dios entonces nos ha creado para vivir en comunidad, porque Dios nos ha llenado de su gracia, dándonos el poder de bendecirnos los unos a los otros. Pero esta bendición viene de su palabra y se da en nosotros por creer esa palabra, por vivirla y obedecerla. Entonces, ya finalizando, hermanos, tenemos que decir que Dios nos ha puesto en este mundo para vivir bajo su gracia, no para vivir desgraciados, no para vivir viéndonos todo el tiempo sufridos y en condiciones de desventaja. Eso sí, tenemos la libertad de decidir cómo vivimos y cómo nos vemos, cómo nos percibimos. Pero por medio de la palabra de Dios tenemos la claridad y tenemos el poder para vivir bajo su bendición, para entender que ser bendecidos no es algo que nosotros lo veamos como algo habitual y algo común por la distorsión de nuestra crianza, por la distorsión social y cultural en la que vivimos. Pero realmente tenemos la oportunidad de todo el tiempo vivir bajo la bendición de Dios. Mucha gente se ve a sí misma como personas maldecidas, como personas desgraciadas, a quienes todo les sale mal en la vida. Pero tenemos el poder, porque Dios nos lo ha dado, de decidir que vamos a vivir bajo la sombra de la bendición de Dios. Para finalizar este texto, mis hermanos, en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto maravilloso, hermanos, que nos confirma todo esto que venimos diciendo. Tenemos de parte de Dios todo el recurso para tomar la decisión de vivir bajo la sombra de la bendición de Dios. Que tenemos el poder de parte de Dios para vivir bajo su gracia, porque esta ha sido su decisión. Es algo que recibimos por gracia y no vivir sometidos a la desgracia del mundo. Somos libres de eso. Tenemos el poder para liberarnos de todo esto. Y Dios, por medio de su palabra, nos llena de todo lo que necesitamos, de las herramientas y los elementos para poder vivir una vida libres, para vivir una vida bendecidos. Los invito a orar, mis hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude en esto. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu bondad y en tu amor descubrimos día a día los recursos grandes y maravillosos que has puesto a nuestro alcance. Como tu palabra, Señor, nos va enseñando y nos va dando los elementos, confirmando, Señor, que tu propósito es que vivamos, Señor, bajo tu bendición, que vivamos bajo tu protección. Por eso nos presentamos hoy a ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes cada día a tener una mayor dedicación a tu palabra, que podamos abrir espacio, Señor, para oírla y meditar en ella, para leerla y estudiarla, Señor, y poder entonces llegar a estas conclusiones, que podamos entender la necesidad que tenemos, Señor, de exponernos a tu palabra, no de cualquier manera, Señor, sino buscando la iglesia, buscando esta comunidad terapéutica que tú, Señor, has puesto entendiendo nuestra necesidad. Te damos gracias, Señor, por todo este recurso maravilloso. Te damos gracias por la iglesia. Te damos gracias por tu palabra y por tu mensaje, Señor, que llega con claridad y con abundancia, Señor, de poder y recursos para todos y cada uno de nosotros. Hoy nos declaramos libres, Señor, de vernos bajo la desgracia o bajo la maldición, porque entendemos que tú, Señor, nos has puesto en este mundo para vivir bajo tu bendición, para ser plenos, para ser felices. Nos has puesto en este mundo para alcanzar, Señor, tu gloria. Y ese es tu propósito y te damos gracias por esto. Y tú nos muestras el camino y tú nos das los recursos.
Gracias, gracias bendito Señor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.